Bienvenidos al Juglar de San Pedro. Hoy presentamos Las aventuras de Lucas. Había una vez, en una gran ciudad, un pequeño niño de nombre Lucas. Él vivía con su madre y era un niño muy imaginativo y divertido, aunque a veces tenía algunos actos poco comunes. Por ejemplo, a Lucas no le gustaba salir a jugar con sus amigos a la hora del recreo. Decía que era muy problemático. A él le gustaba observarlos desde la ventana del salón, y eso le bastaba para divertirse. Pero Lucas no se quedaba solo. Siempre su amiga Laura se quedaba con él. Lucas, en el fondo, guardaba un secreto. Todos los días en su hogar, antes de que su mamá lo llamase a cenar, salía de su habitación y vivía aventuras tan maravillosas que sabía que nadie le podría creer. Nadie excepto su amiga Laura. Mientras los niños corrían y jugaban, Lucas y Laura hablaban sobre la aventura del día anterior. Lucas, cuéntame, ayer, ¿qué hiciste? ¿Volaste por los cielos? ¿Visitaste otro planeta?, preguntó Laura, con ganas de escuchar su nueva aventura. No, Laura, ayer salí de mi casa y había un bosque mágico, y en el bosque había robots, y además conocí a un hada. Ella me contó todo sobre su especie. Lucas le contó con detalle cómo es que las hadas aprendían a volar. Le contó que jugaron al escondite y dejó que viera a lo lejos su hogar, pero que cuando su mamá lo llamó a cenar, él le prometió a la pequeña hada que regresaría otro día. Esta escena se repetía día tras día. Siempre había algún relato nuevo y fantástico y ultra secreto. Al siguiente día, Lucas, al llegar de la escuela, se aseguró que nadie lo estuviera viendo para ir en busca de una nueva aventura. Al salir de su casa, había un puerto militar con marinos formados y listos para zarpar. Señor Lucas, lo estamos esperando para zarpar inmediatamente. Y tras gritar esto, el marino da un paso atrás e invita a Lucas para subir al submarino, que zarparía en busca de un calamar gigante. Esa tarde el submarino bajó tanto que ya no había luz de sol a esa profundidad, cuando de pronto, ¡Señor Lucas! Los radares detectan una forma de vida muy grande que se acerca a nosotros. El marinero miró a Lucas en espera de instrucciones. Lucas pidió que tomaran todas sus posiciones y prepararan el escudo por si eran atacados. Tras varios minutos de mucha tensión, por la ventana redonda del submarino alcanzaron ver un ojo gigante que parecía estar analizando la situación, dudando entre atacar o no. En ese momento, Lucas se para frente a la ventana y, mirando al calamar, le hizo ver que no eran peligrosos. Solo querían observarlo y recolectar pruebas de su existencia. Y justo en ese momento se escucha a lo lejos una voz que decía: ¡Lucas! ¡Lucas! ¡A cenar! Lucas sonríe al calamar y se despide de él, pidiendo a la tripulación que regresen, pues su mamá lo está llamando a cenar. Y así había concluido otra aventura, terminando en la mesa, cenando con su mami y preparándose para dormir. Al día siguiente, tras regresar de la escuela y ver que nadie lo observaba nuevamente, como todos los días, se escabulle fuera de su casa en busca de la sorpresa que le dará una emocionante tarde. En esta ocasión, Lucas encontró un avión estacionado fuera de su casa. No había nadie, solo estaba el avión. Era parecido al de los libros de la Segunda Guerra Mundial.
Lucas, sin dudarlo, se montó en el asiento del piloto. El avión solo tenía 2 botones y un volante. Un botón decía volar y el otro decía aterrizar. Tras pensarlo un par de segundos, presionó el botón de volar. Y de inmediato el avión empezó a ganar altura. Lucas, estando en lo alto, vio cómo su ciudad se hacía pequeña y se rodeaba de nubes que le impedían la vista, pero de pronto un sonido de motor se fue acercando. Era otro avión de color rojo que pasó muy cerca, como queriendo derribarlo. Lucas comenzó a esquivar y moviéndose de un lado a otro, de arriba a abajo, logró escapar y perder al otro avión, cuando de pronto, como solía pasar, se escucha a su mamá llamándolo a cenar. Lucas presionó el botón de aterrizar y regresó a casa para descansar tras la angustiante travesía. Al día siguiente, al entrar a la escuela, Lucas se encontró con su amiga Laura. Hola Lucas, ¿cómo estás? Ya quiero que sea el descanso y me cuentes tu aventura de ayer. Oye, ¿quieres que te ayude con tu silla de ruedas? Laura tomó la silla de ruedas por las manijas, en la parte posterior, y llevó a Lucas a su salón. La mamá de Lucas observó lo acontecido y con una sonrisa dejó a su amado hijo en el colegio. Llegando a su hogar, la mamá abrió una libreta en el escritorio de Lucas y se emocionó al ver que ahora Lucas había escrito que piloteaba un avión. Y colorín colorado, la imaginación, ¿a dónde te ha llevado? Yo soy Albany Méndez y te invito a que te suscribas para seguir viendo nuestros cuentos. No olvides darle clic a la campanita para que estemos más cerca. Esto fue El Juglar de San Pedro. ¡Puro cuento!